Hay un tema que me gustaría ponderar derivado de toda esta polémica que se ha venido dando con el Poder Judicial. Eh, Puntualmente, el tema de la respuesta en cuanto a los juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, que aquí las abogadas no me dejarán mentir. Es un punto que en el transcurso del debate para el presupuesto de egresos, una paisana baja californiana, la diputada Julieta Ramírez, lo expuso. Se me hace muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista. Le pongo un ejemplo. Lo que ocurre con el empresario Ricardo Salinas Pliego en cuanto a la deuda que se tiene con el SAT, el presunto adeudo que se tiene de 25 mil millones de pesos, fue, bueno, se da el juicio de amparo, etcétera, y el ministro Luis María Aguilar lo acepta. ¿Qué ocurre aquí, presidente? Como no hay un término para la respuesta por parte del Poder Judicial a los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad, el Poder Judicial puede extender y extender y extender y extender y extender todo este tipo de juicios. Entonces, presidente, en el marco de la reforma judicial que usted ha venido planteando, preguntarle si sería prudente o si estaría usted de acuerdo incluir unos términos en cuanto a la respuesta en los juicios de amparo, en las acciones de inconstitucionalidad y también, presidente, saber si una vez que ya se tenga el nuevo Congreso, como usted lo ha venido planteando, se presentará una reforma al Poder Judicial antes de que termine su sexenio o planea usted hacerlo en enero. ¿Sería en enero o en noviembre? Gracias, presidente. Sí, hay que hacer una reforma al Poder Judicial. Como es de dominio público, no está bien. Hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros, con honrosas excepciones, no generalizar, pero sí está mal. Se otorgan libertades cuando se trata de criminales. Con argucias legaloides. Por ejemplo, cuando liberaron a los que estaban en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el juez le dio 10 días de plazo al Ministerio Público para que demostrara de que habían sido torturados, como alegaban los abogados defensores de los que estaban presos. El Ministerio Público pidió ampliación porque no podía en 10 días demostrar lo de la tortura, que después se demostró, se comprobó que hubo tortura. Pero como no demostraron en 10 días lo de la tortura, liberaron. Imagínense qué criterio hay de una autoridad así. Estamos hablando de jóvenes desaparecidos, estamos hablando de algo que conmovió a México. Y entonces, por un término, se les libera. Y luego, quienes supuestamente defendían a los jóvenes, se quedan callados. Y así muchas cosas. De repente llega una orden de un juez. Creo que la última que llegó fue que en 2 horas, ¿no? En 2 horas dejaran libre a un
delincuente. 2 horas. De suerte que estaban ahí pendientes y habían otras denuncias y se evitó de que saliera. Porque por lo general son 48 horas antes, ¿no? Pero acá, un sabadazo. ¿Sí? Y el caso de este ministro, para no hablar nada más de los jueces, que recibe un expediente, en efecto, de la empresa de Ricardo Salinas, que es una deuda de 26,000 millones de pesos, que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda, porque no es la primera vez, pues el primer tribunal. Son cuestiones que ni siquiera vienen del tiempo de nosotros, vienen desde la época de Fox. Y con estas tácticas dilatorias, como dices, no hay término. Para liberar personas. Ah, claro, Pero ellos no tienen claro, tiempo, o porque sea, actúan de manera, sí, discrecional. Los amparos para que no se distribuyeran los libros apenas los presentaron de inmediato. La gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, de inmediato. Entonces, sí hay que resolver esto, porque como se denunció, tuvieron que sacar el expediente de la gaveta, lo presentaron en la corte con otros ministros y el señor ministro, ese defensor del expediente, votó a favor de que se resolviera en la corte y el resto de los ministros votaron en contra. O sea, y tuvieron que regresar el expediente a los tribunales, que son los que van a resolver, pero también lo mismo. Qué bueno que te acuerdas de eso, que lo planteas, porque yo voy a estar insistiendo y quiero que resuelvan en un sentido o en otro, ya, me faltan 10 meses, ni modo que se lleven más de 10 meses para resolver, ya es la última instancia, lo pueden resolver antes de que finalice el año y ya, todo es legal, lo que ellos resuelvan en todas las instancias ha habido ya una resolución. Entonces vamos a ver esta última instancia qué pasa. Y no es ningún pleito, es que imagínense si yo no digo nada, me quedo callado. Van a decir, ¿y qué arreglos hubo? ¿Por qué usted no dijo nada?
¿Por qué la omisión? Si estamos hablando de 26,000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de Tijuana? ¿Cuánto? 11,000. Pues casi son 3 años de Tijuana, del presupuesto. Digo, no, 2, poquito más de 2. Entonces sí, no es cualquier cosa, ¿no? Y no es para pelearnos, es nada más. Y para que no haya privilegios, porque todos los mexicanos pagamos impuestos, unos más, otros menos, hasta la gente más humilde. Cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Una de las grandes injusticias que se cometían era precisamente el que los de mero arriba no pagaban. Piensen ustedes en la empresa más importante, más famosa, en el banco más famoso, pues no pagaba. Y todavía se atrevían a decir a través de sus voceros, de sus intelectuales a sueldo, de que el problema fiscal de México era de que los ambulantes no pagaban impuestos y que la economía informal no estaba en los padrones, en los listados de contribuyentes, no pagaban nada. ¿Y qué es el problema principal? No, el problema principal es que los de arriba pues no pagaban. ¿Cuánto hemos nosotros cobrado? Que antes no recibía la hacienda pública. En lo que llevamos, yo creo que ya vamos cerca de 500,000 millones, medio billón cobrados. Y fue sencillo, como todavía no está, como están ahora los legisladores del conservadurismo, porque ahora no aprueban nada, nada. Hicimos una reforma al artículo 28 constitucional para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos, porque era legal. Una empresa presentaba sus documentos, hacía su solicitud y el presidente autorizaba que se les condonara el impuesto. Esto no lo sabía la gente. Entonces estamos hablando de condonaciones de miles de millones. Pues todo eso pues ya se ha ido corrigiendo poco a poco y eso nos ayuda mucho a no endeudarnos, a no aumentar los impuestos, a que no haya gasolinazos, porque el presupuesto alcanza. Es buena la recaudación. Ayer me entregaron el informe a ver si está la recaudación. Estamos arriba de lo del año pasado. Tenemos a pesar de la inflación, debemos de estar como 1.5% arriba
en términos reales. El impuesto sobre la renta, estamos como 10 puntos arriba de lo recaudado. Por eso también ahora con la desgracia de Acapulco tenemos presupuesto suficiente. Ya llevamos como 230,000 hogares censados en Acapulco. Y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar, no con crédito. Si perdieron su vivienda, van a tener los recursos para hacer su vivienda. Si se requiere repararla, sus recursos para la reparación. Y todos sus enseres, o los principales, refrigerador, estufa, licuadora, sartenes, colchón, refrigerador, sí, a 250,000. Tan es así que no tiene la industria nacional con dinero de nosotros, con dinero propio. Nada más en vivienda estamos calculando como 15,000 millones. Y los electrodomésticos también otra cantidad importante. Y ya se decidió entregar 3 millones de canastas con 24 productos durante 3 meses. O sea, son 250,000 hogares, su canasta semanal. Y ya estamos normalizando la situación en Acapulco. Ya tenemos abiertas 80% de las gasolineras que habían, como 70% ya del sistema de agua, ya la luz tiene ya conexión en toda la red. Nos falta la conexión en los domicilios, pero ya se está avanzando. Pero esto es, miren, hasta ayer. $4,332,000 era el ingreso. 1.2 de aumento. Pero en impuestos, los tributarios, 3,711,000,000. En comparación con el año pasado, 3,178,000,000. O sea, son 535,000 millones más. 10.4 en términos reales de aumento. Tenemos presupuesto. Por lo mismo, porque no hay corrupción, porque no es un gobierno que esté al servicio de los potentados, es un gobierno del pueblo. Entonces, ahí vamos avanzando.